mi esposo, de 47 años, en su lecho de muerte, decidió confesarme. Dijo que la hija que criamos no era mi hija, sino la de su cuñada, y que en aquel entonces, mientras yo estaba inconsciente después del parto, cambió a mi bebé por el de su cuñada. Pero la hija de su cuñada desarrolló una fiebre muy alta a los 6 años y, debido a un tratamiento médico tardío, sufrió daño cerebral. Tal vez mi expresión fue realmente espantosa. Él lloró amargamente, se arrepintió y me dijo que lo sentía, prometiendo que si hubiera una próxima vida aún querría casarse conmigo y pasar toda una vida compensándome. Ya había conspirado contra mí durante toda una vida, y aún así se atrevía a pensar en una próxima. Solo los inútiles ponen sus esperanzas en una reencarnación inexistente y en la venganza en otra vida. En cuanto a mí, suelo saldar cuentas en el acto, y además, después de tantos años, ¿acaso no había notado en que se parecía la niña a él o a su cuñada? Sane se encerró en el estudio en cuanto regresó del hospital con los resultados del examen, quedándose allí toda la tarde sin salir. Sabía que estaba alterado, así que no lo molesté. Al poco rato sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, la cuñada de Sane, Lidia, estaba afuera, con su hija detrás. La niña, que había quedado con discapacidad intelectual tras sufrir una fiebre alta a los 6 años, avanzó lentamente. Lidia frunció el ceño y lo primero que me dijo fue, ¿Serena ya volvió? Serena es mi hija, tiene 22 años este año y todavía está en la universidad. Negué con la cabeza y dije que no. ¿Qué pasa? Lidia me ignoró, me empujó con el codo y entró a la sala de estar con naturalidad, como si estuviera de vuelta en su propia casa. Tomé a Sofie, que estaba de pie junto a la puerta, y la hice entrar también, solo para darme la vuelta y ver a Lidia sentada en el sofá, con los brazos cruzados, observándonos. Fiona, desde este ángulo, tú y Sofie sí que se parecen un poco, dijo, con una mirada poco amistosa y los labios curvados en una media sonrisa. No respondí. No era la primera vez que decía que Sofie se parecía a mí. No teníamos ninguna relación de sangre, ¿cómo iba su hija biológica a parecerse a mí? Apenas me senté frente a Lidia, ella continuó con impaciencia, Sane ya está así y aún planeas ocultárselo a Serena. Los resultados del examen de Sane llevaban poco más de 2 horas en mis manos. ¿Cómo se había enterado Lidia de todo tan rápido? Antes de que pudiera responder, la puerta del estudio se abrió. Sane, que se había encerrado desde que regresó, finalmente salió. Su mirada se posó en Lidia, sus labios se entreabrieron, pero la palabra cuñada al final no salió. El informe de seguimiento de hoy confirma que Sane tiene cáncer de pulmón en fase avanzada, con síntomas de metástasis y diseminación, y que, al haber perdido la ventana óptima de tratamiento, solo le quedan unos pocos meses de vida. Tras un momento de miradas cruzadas, Lidia habló primero, Sane, sigo creyendo que no deberíamos ocultarle esto a Serena. Ella es tu hija, ¿no crees? Enfatizó las palabras tu hija. Sane guardó silencio durante largo rato antes de responder, no deberíamos ocultárselo. Intercambiaron palabras de vez en cuando, mirando fijamente el uno al otro, completamente ajenos a mi presencia. Yo fingí no notarlo. Incluso en mi juventud no me habría importado. ¿Qué sentido tiene exaltarse por un hombre que se está muriendo ahora? A Sane ya casi no le quedaban familiares. Sus padres y su hermano mayor habían fallecido hacía tiempo, y aparte de nuestra hija y de mí, solo estaban su cuñada Lidia y Sofie. Cuando Sane estaba a punto de llamar a Serena, me adelanté para detenerlo. Las vacaciones de verano de Serena empiezan en solo 2 semanas. Puede esperar unos días más. Tras pensarlo un momento, Sane asintió y guardó el teléfono. La expresión de Lidia se ensombreció mientras me lanzaba una mirada de reojo. Eres bastante controladora como madre, comentó. Sonreí y dije, como padres, ¿cómo no vamos a pensar en nuestros hijos? Eso es cierto, insinuó ella con malicia. Qué lástima la tonta de mi familia. Aunque quisiera hacer planes para ella, no serviría de nada. Sofía se sentó a mi lado, jugando distraídamente con los dedos, completamente despreocupada, en marcado contraste con los ojos calculadores de su madre.
Eso suena bien, pero ¿qué había planeado alguna vez para Sophie? Una joven de más de 20 años, con el cabello rapado, ropa mal ajustada, la cara y el cuerpo tostados y oscuros, que no parecía en absoluto una chica. Sane caminó y se sentó en el mismo lado del sofá que Lidia, dejando un espacio de una persona entre ellos. Con todos presentes, le pregunté a Sane, ¿cómo quieres proceder con el tratamiento? Sane se pellizcó el puente de la nariz, completamente exhausto. Aún no lo he decidido. Su semblante era terrible. Desde el diagnóstico, parecía como si toda la vida se le hubiera drenado del cuerpo. Lidia mantenía la cabeza gacha, jugueteando con el teléfono, aparentemente ajena a nuestra conversación. Tal vez para evitar que los pacientes pierdan la voluntad de vivir, las palabras de los médicos siempre tienden a ser ambiguas, no dicen directamente que la enfermedad sea incurable, ni afirman que definitivamente pueda curarse, sino que dan a los pacientes la ilusión de que, con el tratamiento adecuado, aún podría haber esperanza de recuperación. Sane había sido engañado por esta ilusión. A lo largo de los años en los negocios había acumulado algunos ahorros, y si decidía tratarse, los gastos posteriores no serían un gran problema. En ese punto, Lidia intervino de repente: creo que deberíamos optar por un tratamiento conservador, así no habría demasiado sufrimiento. El rostro de Sane se volvió aún más gris. Para él, el tratamiento conservador equivalía a rendirse. Aunque normalmente escuchaba a Lidia en asuntos de su vida, ahora era diferente. Por mucho que uno presuma de no temer a la muerte, cuando se enfrenta de verdad al borde del final, siempre existe un miedo innato a lo desconocido, y cuando ese miedo se amplifica, crea un deseo abrumador de sobrevivir. Lidia dijo que quería quedarse en mi casa, alegando que le preocupaba que yo no pudiera cuidar sola de Sane y que, como su cuñada, debería quedarse a ayudar. Sane no dijo nada, pero se volvió hacia mí como pidiendo mi opinión. Yo aún tenía trabajo y originalmente planeaba contratar a un cuidador para Sane. Cuando Lidia se ofreció, realmente no tenía motivos para negarme. Entonces te molestaré, cuñada. Lidia frunció los labios. Somos familia, no hace falta tanta cortesía. Fiel a su palabra, esa misma noche Lidia no guardó ninguna formalidad, se recostó en el sofá con una mascarilla facial mientras veía series sin parar, y aún así encontró tiempo para darme órdenes, diciendo que bañara a su hija. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que la pequeña tonta se bañó. Fiona, ¿podrías darle una duchita? Sophie estaba viendo la televisión. Una persecución de Tom y Jerry la había hecho reír durante un buen rato. Aún recuerdo lo inteligente y adorable que era esta niña antes de los 6 años. Ahora, al verla así, solo puedo pensar que es su destino tener una madre así. Sofía y Serena nacieron el mismo día, con Serena siendo 3 horas mayor. Sofía no había terminado de ver los dibujos y se resistía a acompañarme. Lidia le lanzó una mirada de asco y gritó: «Ve a bañarte». Podía sentir claramente cómo el cuerpo de Sofía temblaba violentamente, se agachó, se cubrió la cabeza y soltó un grito fuerte. Era una reacción de estrés por haber sido golpeada con frecuencia. El ruido en la sala era demasiado fuerte y Sane también salió de su habitación. Miró a Sofía, agachada en el suelo y abrazándose la cabeza mientras seguía gritando, y luego miró a Lidia con impaciencia. ¿Por qué le gritas? Lidia resopló con frialdad. De verdad me arrepiento de no haberla estrangulado al nacer. Mientras decía eso, me miró varias veces. Yo me mantuve al margen, con una mirada fría y distante. Lidia solo tenía a Sofía como hija en esta vida. Como eligiera criarla era asunto suyo, nadie más tenía derecho a interferir. Cuando los amigos de Sane se enteraron de que estaba enfermo, vinieron a visitarlo en masa. Con tanta gente en casa a la hora de comer resultaba incómodo, así que arreglé un hotel cercano. Los que venían eran todos viejos amigos que habían colaborado con Sane durante años. Conscientes de su estado, solo sacaban temas para animarlo y recordar momentos divertidos del pasado. Durante ese tiempo noté que alguien llamado Tyson parecía conocer a Lidia. Sus miradas se cruzaban varias veces, como si intercambiaran mensajes sin palabras a través de sus expresiones.
Tyson no me dejó una impresión profunda, solo había empezado a relacionarse con Sane hacía unos años y su amistad no parecía especialmente cercana. Incluso Sane se mostró sorprendido por su presencia ese día. Los observé discretamente. En un momento, Lydia salió y Tyson la siguió rápidamente, excusándose para ir al baño. No fueron los únicos que dejaron la mesa, pues varios amigos más también se levantaron en ese lapso, así que su salida no despertó sospechas. Los dos regresaron casi 20 minutos después, uno tras otro. Al volver, Tyson estaba claramente de mejor humor, hablaba más, intencionalmente o no, terminó sacando el tema de las propiedades. El ambiente en la mesa se volvió pesado por ese asunto, la sonrisa desapareció por completo del rostro de Sane y la mano con la que sujetaba los palillos le tembló levemente, sin control. El amigo sentado junto a Tyson bromeó, dándole un empujón para aliviar el ambiente. ¿Para qué sacar eso ahora? Sane tiene mucha suerte y vitalidad por delante. Apenas se dijeron esas palabras, los demás asintieron, y la atmósfera parecía mejorar. De repente, Lydia dijo, no se equivoca. Sane, aunque no sea por otros, ¿no deberías al menos pensar en la niña? Cuando dijo otros, su mirada se desvió hacia mí, rebosante de malicia. Sane y yo dejamos los palillos al mismo tiempo. Era imposible seguir comiendo. Me tomé 2 copas de vino y me acosté temprano. No sé cuánto tiempo dormí cuando me despertaron unas discusiones apagadas. Lydia y Sane estaban discutiendo, no quedaba claro si era en la sala o en el estudio. Abrí apenas la puerta y escuché el nombre de Serena, junto con algo sobre un testamento. ¿Qué más quería Lydia? Que Sane la incluyera también en el testamento para darle una parte de la propiedad. A lo largo de los años, Sane y yo habíamos tenido cada uno nuestras propias carreras. Fuera del trabajo, él también se había asociado con algunos amigos en distintos negocios. Si había ganado dinero con ellos o no, yo no lo sabía, nunca hablábamos de ingresos. Los gastos del hogar y las necesidades de Serena siempre los compartíamos. Sabía que Sane había estado ayudando en secreto a Lydia, que tenía una hija cuya capacidad mental se había quedado en la de una niña de 5 o 6 años. Lydia realmente no podía trabajar en todos estos años. Elegí fingir que no sabía nada. Al día siguiente, Sane dijo que había tomado una decisión, seguiría el plan de tratamiento que propuso el médico. Era lo esperado. Simplemente respondí, de acuerdo. Tras un momento de silencio, Sane añadió, Fiona, quiero hacer un testamento. Me acerqué y le tomé la mano. Sane, no te adelantes. Sigamos el tratamiento del médico, aún no estamos en ese punto. Los ojos de Sane se enrojecieron, algo que rara vez veía, pero insistió en hacer el testamento. Dijo que solo teníamos a Serena como hija y que quería dejarle todos sus bienes, y me preguntó si tenía alguna objeción. Lydia interrumpió con sarcasmo desde un lado, Serena es su hija, ¿por qué tendría alguna objeción? Mientras lo decía, evitaba mi mirada. Solté una ligera risa. Sí, Serena es mi hija, así que, por supuesto, no tengo objeciones. Al oír esto, tanto Sane como Lydia se relajaron visiblemente. Durante este periodo, mientras Sane recibía tratamiento de forma activa, también consultaba abogados para redactar el testamento. En solo medio mes había perdido la mayor parte del cabello y su aspecto empeoraba a ojos vista. Contraté a un cuidador para ayudar a Lydia a cuidar de Sane. Lydia decía que ayudaría a cuidarlo, pero estaba acostumbrada a su libertad, ¿cómo iba a quedarse todo el tiempo en el hospital? Además, parecía que recientemente había tomado un amante y los dos eran inseparables, completamente absorbidos el uno por el otro. No solo no iba al hospital a cuidar de Sane, sino que también dejaba a Sophie allí, a cargo de él y de la enfermera. La enfermera, naturalmente, estaba molesta y se quejó conmigo, así que aumenté su sueldo. Al fin y al cabo, el dinero del cuidador lo pagaba Sane. Cuando no vi a Lydia en el hospital por tercera vez, le pregunté a Sane, ¿tu cuñada no ha venido estos días? Sane había adelgazado mucho, su rostro estaba amarillento y su cabello tan ralo que parecía un anciano,
nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que era antes de la enfermedad. Negó con la cabeza, como si no quisiera hablar demasiado de Lidia. A lo largo de los años, Lidia había tenido amante tras amante, y no es que Sane no lo supiera, pero ahora simplemente no tenía derecho ni fuerzas para detenerla. Me senté junto a la cama del hospital y le di 2 buenas noticias. El médico dijo que mañana puedes recibir el alta, y Serena también vuelve mañana. Al oírlo, Sane por fin se relajó. Estaba cansado de quedarse en el hospital y había estado esperando el regreso de Serena. El día que Serena volvió, Lidia, que no había aparecido en más de una semana, también se presentó. Serena, que acababa de enterarse de que su padre estaba gravemente enfermo, lloró durante mucho tiempo en los brazos de Sane, y él también se le humedecieron los ojos, pero no dejaba de consolarla. Lidia estaba cerca, inusualmente desconcertada, mirando a Sane consolar a Serena todo el tiempo, como si fuera su propia hija. Serena se secó las lágrimas y tomó la mano de Lidia. Tía, escuché que has estado muy ocupada cuidando a mi papá todo este tiempo. Gracias por tu esfuerzo. Lidia se llenó de alegría. Ay, niña tonta, somos familia, ¿qué hay que agradecer? Los 3 permanecían juntos, pareciendo más una familia de 3, mientras que Sofía y yo parecíamos externas. Durante los 2 meses que Serena estuvo en casa por las vacaciones de verano, Lidia también salía poco. Ella y Serena cuidaban juntas de Sane. A menudo los veía charlando y riendo, y la mirada de Sane se detenía con frecuencia en ellas, llena de satisfacción. El tiempo pasó rápido. Cuando Serena volvió a la universidad, Lidia también se fue de mi casa y solo venía ocasionalmente. El estado de Sane empeoraba día a día y perdió todo el cabello durante el 2º mes de quimioterapia. Serena le compró todo tipo de pelucas y gorras, la mayoría del tiempo Sane solo las miraba y rara vez las usaba, ya que casi no salía. La pérdida severa de peso y el dolor de la enfermedad lo hacían cada vez más reacio a moverse. Siempre sentí que la forma en que Sane me miraba últimamente era cada vez más extraña, casi como si me hubiera hecho algo malo, pero ¿qué podía haberme hecho? Ya había hecho un testamento dejando toda su propiedad a mi hija Serena. 3 meses después, Sane, que ya ni siquiera podía beber agua, dijo de repente que tenía hambre y su ánimo pareció mejorar de forma abrupta. El cuidador me llamó de inmediato para que fuera a verlo. Tanto él como yo sabíamos que Sane estaba experimentando los síntomas de una última mejoría antes del final. Antes de eso, yo había usado un viaje de trabajo como excusa y no lo había visitado en más de medio mes. Cuando vi a Sane, aún así me quedé impactada. En solo 15 días se había vuelto tan delgado que era prácticamente piel y huesos. Me senté en la silla del cuidador junto a su cama y le pregunté cómo se sentía. Sane me tomó la mano. Su rostro estaba tan consumido que apenas era piel estirada sobre hueso, y logró esbozar una sonrisa débil. Me siento mucho mejor, es como si hubiera recuperado la fuerza que había perdido. Esto debía ser la llamada lucidez final, cuando todos los órganos parecen confabularse para un último esfuerzo. ¿Cómo no iba Sane a conocer su propio estado? Me miró durante largo rato antes de que las lágrimas llenaran de repente sus ojos y entonces lo escuché decir: Fiona, lo siento. Su mano apretó la mía, aunque ya tenía poca fuerza, para mí solo se sintió como si me la sujetara un poco más fuerte. Sane dijo que si no me decía esas palabras no podría descansar en paz ni siquiera al morir. Eso despertó mi curiosidad. Sane, no hiciste nada para traicionarme, ¿verdad? Sane evitó mi mirada y, tras una larga pausa, finalmente admitió: Fiona, Serena en realidad es mi hija con Lidia. En aquel entonces, mientras estabas inconsciente después de dar a luz, yo cambié a los 2 bebés. Mi visión se oscureció por un momento y tardé bastante en recuperar la voz. ¿Estás diciendo que Sofía es en realidad mi hija? Sane bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme ni a responder. ¿Pero cómo iba a ser posible? Cuando Serena tenía 12 años, hicimos una prueba de paternidad y los resultados confirmaron que era mi hija biológica. Siempre supe que Sane no me quería desde antes, cuando su hermano y mi difunto esposo murieron juntos en un accidente minero,
empezaron a circular rumores sobre él y su cuñada. Tras la muerte de mi esposo, mi suegra me echó de la casa de su hijo y me mandó de vuelta con mis padres, me maldijo llamándome asesina de maridos y culpándome de la muerte de su hijo. Aquello era absurdo, había sido ella quien, gracias a sus contactos, había arreglado el trabajo en la mina de carbón, y aún así al final me echó toda la culpa. Solo estuve unos días en casa de mis padres cuando mi cuñada empezó a golpear cosas y a mirarme con desprecio, hablando con sarcasmo. Mi madre, temerosa del carácter feroz de esa cuñada, simplemente me aconsejó que me volviera a casar cuanto antes, mientras aún era joven. Fue por esa época cuando la familia de Sane envió a un casamentero a proponer matrimonio. Ese año Sane ya tenía 25 años y su familia era tan pobre de verdad que apenas podían llevar comida a la mesa. Ninguna familia decente habría querido casar a su hija con un hogar así. Cuando el casamentero vino, mi madre no dudó demasiado y aceptó. En un principio había pensado pedir una dote, pero al ver mi vientre, al final no se atrevió a abrir la boca. Antes de casarme, le dije a Sane que solo había descubierto que estaba embarazada después de la muerte de mi esposo. Era comprensible que no pudiera aceptarlo. Tras dudar durante mucho tiempo, Sane aún así aceptó casarse conmigo. En el pueblo, la familia de Sane tenía muy mala reputación. Su padre había muerto joven, su madre sufría una enfermedad crónica y dependía de medicamentos todo el año, y ahora incluso su hermano mayor ya no estaba. Los aldeanos decían que el feng shui de la tumba ancestral de su familia era malo, y que por eso su vida era tan dura. Si Sane no se casaba conmigo, probablemente habría terminado soltero de por vida. Sane y yo ni siquiera tuvimos banquete de boda, solo prendió una flor roja a un coche prestado, me llevó de mi casa a la suya y con eso contó como matrimonio. No fue hasta después de casarme que descubrí la relación entre Sane y su cuñada Lidia. Para entonces entendí que había sido engañada, pero no podía hacer nada. No tenía un solo centavo a mi nombre y mis padres no me aceptarían de vuelta. Dejar a Sane significaba no tener a dónde ir. Sobreviví día tras día hasta que tenía más de 2 meses de embarazo, justo cuando Lidia también dio positivo en la prueba de embarazo. En ese entonces hice cuentas una y otra vez y finalmente entendí que había una gran probabilidad de que el hijo de Lidia fuera de Sane. Nunca había albergado mala voluntad hacia los demás, así que ¿por qué todos a mi alrededor no hacían más que conspirar contra mí? Las palabras de un hombre moribundo son sinceras. Sane habló sin parar, arrepintiéndose de las tonterías que había hecho en su juventud. ¿De verdad se arrepentía de todo aquello? Claro que no. Solo esperaba que, si de verdad existían jueces en el inframundo, sus pecados pesaran un poco menos. Las lágrimas de Sane caían gota a gota sobre el dorso de mi mano, entre sollozos apenas podía hablar. Fiona, te fallé a ti y a Sophie. Si hay una próxima vida, ¿puedo volver a casarme contigo? Pasaría toda mi vida compensándolas a las dos. Conspiró contra mí durante toda su vida, allanándole el camino a Lidia incluso en sus últimos momentos. ¿Cómo alguien así merecía siquiera atreverse a hablarme de una próxima vida? Retiré mi mano de la suya y limpié cada dedo con una toallita húmeda. Entonces escribiste un testamento dejando todos tus bienes a Serena solo porque sabías que Serena era en realidad tu hija biológica. Sane volvió a usar conmigo su vieja táctica del silencio. Cuando teníamos discusiones ocasionales en nuestra juventud, hacía exactamente eso, quedarse completamente callado, sometiéndome a un abandono emocional. Llevas más de 20 años conspirando, convirtiendo a mi hija en una tonta y dejando todo a la hija que tuviste con tu cuñada. Dado esto, ¿cómo puedes creer que te perdonaría? Sane cerró los ojos, con una expresión de dolor. Fiona, no puedes encontrar en tu corazón, viendo que estoy a punto de morir. Lo interrumpí. En aquel entonces, te pregunté claramente tu opinión. Te dije que si no podías aceptar a la niña no teníamos que casarnos, o podíamos considerar un aborto. Fuiste tú quien aceptó que la tuviera. Sane no respondió a mi pregunta, obstinadamente enfocado solo en buscar mi perdón. Dijo que se estaba muriendo y que si yo no lo perdonaba no podría descansar en paz. Pero si esas cosas ya se hicieron,
¿por qué temer no descansar en paz?, le pregunté. Sane, si fuera yo quien hubiera cambiado a las niñas, ¿me perdonarías? La mirada nublada de Sane se quedó en mí, y respondió casi sin pensar, sí, Fiona. Sé que te he fallado en esta vida. Hagas lo que hagas, te perdonaría. Al oír eso, me sentí aliviada. Forcé una sonrisa fría. La fiebre alta de Sofie cuando tenía 6 años, se podía haber curado, ¿verdad? Porque Lidia siempre pensó que Sofie era mi hija, no la llevó al hospital a tiempo. Quería que Sofie muriera. Después el médico dijo que Sofie tenía muchas probabilidades de vivir de forma independiente si recibía terapia de rehabilitación. Tú y yo estábamos allí entonces, y Lidia incluso te pidió tu opinión. ¿Qué dijiste tú? Sane mostró una expresión de renuencia y dijo, si no puede recuperarse y ser normal, no hay necesidad de desperdiciar tiempo y dinero, todo es el destino de esta niña. Pensaban que Sofía era mi hija y decían que todo era destino cuando la niña resultó ser lenta. Pero ¿y si Sofía hubiera sido su hija desde el principio? Afuera de la puerta se escuchaba al cuidador hablando con alguien, parecía que había llegado alguien, pero por alguna razón no entró. Me quedé mirando a Sane, intentando atravesar su carne para ver qué era lo que realmente pensaba. Sane, cuando dijiste que querías casarte conmigo, en realidad lo pensé mucho. Creí que si de verdad me tratabas bien, definitivamente construiría una buena vida contigo. Nunca temía las dificultades. Aunque la familia de Sane era terriblemente pobre, aún así logré salir adelante poco a poco con él. Sane bajó la cabeza, su rostro demacrado ya no mostraba expresión alguna. Pero conspiraste contra mí una vez y luego otra, y ni siquiera mi hija se salvó. Clavé cada palabra en su corazón como un cuchillo. Sane, cría a Serena durante más de 20 años. Lidia no la crió ni un solo día, nunca se te ocurrió que ella podría negarse a reconocer a Lidia y solo reconocerme a mí como su madre. Sane levantó la cabeza y me miró con calma. Fiona, sé que me maldecirás por decir esto, pero Serena es la hija biológica mía y de Lidia. Lleva nuestra sangre, ese lazo corre profundamente por sus huesos. Dijo que Lidia ya le había dicho a Serena hacía mucho tiempo, y que se habían reconocido como madre e hija en el segundo año de secundaria de Serena. En cuanto cayeron esas palabras, la puerta de la sala fue empujada y Lidia, que llevaba bastante tiempo escuchando a escondidas afuera, entró en la habitación. Fiona, dijo con una sonrisa triunfante. Ahora que ya sabes todo, es hora de devolverme a mi hija Serena. Por supuesto, puedes llevarte a tu pequeña tonta cuando quieras. Al ver mi silencio, continuó, criarla no ha sido nada fácil todos estos años, ya sabes que los tontos son mucho más difíciles de manejar que la gente normal. Me miraba como si yo fuera la tonta, así me había mirado todos estos años. Pero ¿quién es el verdadero tonto? Solo yo lo sé de verdad. Viviendo entre ellos, tuve la ilusión de ser la única sobria en un mundo embriagado, por eso lo soporté una y otra vez. Sabía que solo dejándolos actuar con arrogancia podría reírme al final, pero ahora ya no hacía falta soportar más. Siempre has dicho que Serena es tu hija biológica, pero ¿alguna vez le hiciste una prueba de paternidad? Sane y Lidia se quedaron congelados. Lidia me miró con desprecio. Cuando Sane se llevó al bebé, yo también estaba allí. ¿Para qué hacer pruebas? Creo que uno no debería dejar este mundo con arrepentimientos, especialmente Sane. Después de todo, una vez fuimos marido y mujer. Así que saqué las copias de la prueba de paternidad que siempre llevaba en el bolso y le lancé una a Lidia y otra a Sane. ¿Qué es esto? Lidia la hojeó despreocupadamente, pero al ver el nombre de Serena, su expresión se volvió totalmente incrédula y enseguida pasó a la última página. ¿Cómo es posible? El informe mostraba que Serena y yo éramos biológicamente madre e hija. Les expliqué con calma, cuando Serena tenía 12 años, ya le hice una prueba de paternidad. ¿Nunca hicieron una con Sofie? Sane también quedó atónito, su mente confusa tardó mucho en procesarlo y solo murmuró, yo cambié claramente a los bebés. Sí, los cambió, pero luego yo los volví a cambiar.
¿Cómo no iba a desconfiar de un hombre que ya tenía una relación con su cuñada antes del matrimonio, y que además se casó conmigo solo para encubrir esa relación? Desde que supe eso, me volví todavía más precavida con ambos. Mirándolos a los dos, completamente atónitos, seguí torciendo el cuchillo en sus corazones. Ustedes dos son verdaderamente crueles, tratando así a su propia hija. ¿Cómo se siente haberla arruinado, convirtiéndola en una idiota? Si Lidia hubiera tratado bien a Sophie, como una chica perfectamente sana habría terminado así. Al principio, al ver cómo trataban a Sophie, no podía soportarlo, pero luego me di cuenta de que la trataban así porque creían que era mi hija, y en ese instante toda mi compasión desapareció. La misericordia con el enemigo es crueldad con uno mismo. Toda la vitalidad de Sane finalmente se agotó, quedó desplomado en la cama del hospital, con los ojos abiertos, sin nada más que su último aliento. Yo estaba algo confundida. ¿No te estabas arrepintiendo de haberme fallado? Incluso dijiste que me compensarías en la próxima vida. Ahora ya no necesitas arrepentirte, no me debes nada, ¿no estás feliz? Además, le había preguntado antes que si yo hubiera cambiado a las niñas me perdonaría, y había dicho que sí, que me perdonaría hiciera lo que hiciera. Sane ya no podía hablar, sus ojos perdieron el foco, mirando al vacío, aunque sus labios todavía temblaban levemente, como si murmurara algo. Lidia finalmente salió de su estupor y se abalanzó sobre Sane, agarrando el frente de su bata hospitalaria con ambas manos, hablando de forma frenética e incoherente. Sane, el testamento, tenemos que rehacerlo, el abogado, sí, llamar al abogado primero. Buscó su teléfono desesperadamente mientras yo veía cómo las pupilas de Sane se dilataban. Pronuncié las últimas palabras que había preparado: no se pueden hacer tantas cosas malas sin enfrentar retribución. Para cuando Tyson llegó al hospital con el abogado, Sane ya había dado su último aliento. Sus ojos estaban muy abiertos y, por más que lo intenté, no pude cerrárselos. Tal como había dicho, si yo no lo perdonaba, no descansaría en paz, pero al final supongo que no necesitaba mi perdón después de todo. Lidia, de forma incoherente, explicó el curso de los hechos al abogado, quien hizo algunas preguntas, revisó el informe de paternidad que yo le había entregado y ajustó sus gafas. Este informe de ADN es auténtico. Si lo que usted dice es cierto, entonces el testamento entró en vigor en el momento en que el testador lo estableció. Ahora que el testador ha fallecido, el testamento no puede modificarse. La voz de Lidia se quebró por la desesperación. Pero esa no es su hija biológica. Mi hija es su verdadera hija, ¿cómo puede ir la herencia a una extraña? El abogado negó con la cabeza. Una vez que Sane había establecido el testamento y designado explícitamente a Serena como beneficiaria, la herencia debía distribuirse según lo estipulado en él, sin seguir ya el orden legal de sucesión. Es posible dejar la herencia solo a los hijos y no al cónyuge mediante un testamento. En otras palabras, si no hubiera existido ese testamento desde el principio, Lidia habría podido pelear por una parte de la herencia usando los informes de paternidad de Sophie y Sane. La razón por la que ella se apuró a hacer que Sane redactara un testamento entonces fue para impedir que yo, como esposa, me quedara con la mitad de los bienes cuando llegara el momento. Para ser honesta, no me interesaba realmente la riqueza de Sane. Había trabajado todos estos años y mi salario era más que suficiente para mantenernos a Serena y a mí. Pero ¿quién diría que no a algo que llega gratis? Ella conspiró de 1000 maneras y al final se quedó sin nada, mientras que yo, que nunca conspiré, lo obtuve todo. Al enterarse de que Lidia no había conseguido la herencia de Sane, Tyson cambió el rostro, lanzó unas cuantas maldiciones contra ella y se fue furioso. Solo había estado con Lidia por la herencia, ahora que no había esperanza, ni siquiera podía fingir un segundo más. Lidia aún se negaba a creerlo. Me había envidiado durante la mayor parte de su vida y no podía aceptar que toda la buena fortuna hubiera recaído de repente en mí en el momento en que Sane murió. Lo que más le costaba aceptar era que Sophie fuera efectivamente su hija. Nadie lo sabía mejor que ella, como había tratado a Sophie durante los últimos 20 años. Insistió en encontrar a Serena,
convencida de que mi prueba de paternidad era falsa, y exigió hacer otra prueba con Serena. Serena no se opuso. Se mantuvo amable con Lidia. Tía, puedes organizarla, estoy libre estos días. Lidia prácticamente arrastró a Serena al hospital de la ansiedad. El informe urgente estaría listo en 24 horas. Lidia no era alguien que se rindiera hasta no tener otra opción. Al recibir el resultado, perdió toda esperanza. Tras conspirar incansablemente durante media vida, al final terminó allanándome el camino a mí y a mi hija. La ira fue tan grande que acabó hospitalizada. Supe que tenía deudas afuera y que había estado esperando la herencia para convencer a Serena de cubrir una parte. Ahora todos sus planes se habían venido abajo. Serena no era alguien con una gran capacidad innata para aceptar las cosas, pero yo ya le había contado toda la verdad cuando tenía 12 años. Criada únicamente por mí, había sido formada una y otra vez en la resiliencia, y esta vez realmente le sirvió. Debo admitir que Sane siempre fue muy bueno con Serena, aunque esa bondad probablemente se debía en gran parte a que creía que Serena era su hija biológica. Por eso, al principio, a Serena le costó aceptar todo y estuvo desanimada durante mucho tiempo, pero al darse cuenta de la conspiración que Sane y Lidia habían tramado contra mí, eligió ponerse de mi lado. Me dijo, mamá, tú no hiciste nada malo. No debieron tratarte así. En el primer año de universidad de Serena, Lidia empezó a contactarla en secreto, tal como yo sospechaba. Lidia cree que Serena es su hija biológica y, ahora que Serena ya es adulta, quiere recuperarla. Cada vez que Lidia contacta a Serena, ella me lo cuenta. Serena tampoco lo entiende y me pregunta, mamá, ¿por qué papá no se casó con la tía en aquel entonces? Yo también lo pensé. Después de que muriera su hermano, podría haberse casado con su cuñada, cosas así son raras, pero no desconocidas. No fue hasta más tarde que entendí que no podía soportar los chismes del pueblo y que tampoco estaba tan satisfecho con Lidia como había imaginado. En el fondo, Sane era muy cobarde, algo que se reflejaba en la pobreza de su familia. Un hombre adulto debería ser capaz de abrirse camino vaya donde vaya, pero él se conformaba con el status quo. En realidad, había otra razón por la que Sane no se casó con Lidia entonces. La madre de Sane tampoco la quería. Su hijo mayor se ganaba la vida como carpintero, pero como Lidia se quejaba de que no ganaba suficiente dinero y peleaba constantemente con él, lo terminó empujando a trabajar en las minas. La madre de Sane decía exactamente lo mismo que mi antigua suegra, que Lidia era una asesina de maridos. Muchas mujeres perdieron a sus esposos en ese accidente minero, y muchas de esas viudas cargaron con esa etiqueta. Estas cadenas las imponen unas mujeres a otras. Las emociones reprimidas tienen que encontrar una salida, el bien y el mal, la verdad y la mentira, ya no pueden describirse con palabras. La madre de Sane tampoco me quería, especialmente después de enterarse de que estaba embarazada, se mostraba despectiva, diciendo sin rodeos que debía abortar antes de entrar a su casa. Más tarde no sé qué le dijo Sane, pero dejó de mencionar el aborto y solo insistió en que después de ese parto debía tener otro hijo, sangre de la sangre de Sane. Lamentablemente, mi cuerpo quedó demasiado dañado tras el parto como para concebir de nuevo. En aquel entonces, Sane dijo que trataría a mi hija como suya, y por un breve instante me conmovió. Aún así, agradecí no haber perdido nunca la cabeza por amor. El día que di a luz, Lidia se cayó en el patio. El niño en su vientre, que aún no era de término pero al que llevaban tiempo diciendo que sí lo era, también estaba a punto de nacer. Lidia y yo estábamos en el mismo hospital para dar a luz. Desde ese momento me mantuve alerta, su caída me pareció muy sospechosa, como si hubiera esperado deliberadamente dar a luz el mismo día que yo. Siempre he confiado en mi intuición, así que permanecí vigilante en todo momento. Tras dar a luz, aunque estaba tan exhausta que apenas podía mantener los ojos abiertos, me mordí la punta de la lengua para mantenerme despierta. Examiné cuidadosamente a mi hija y solo después de ver una marca de nacimiento roja detrás del lóbulo de su oreja me permití desmayarme por el cansancio. Tal como sospechaba, cuando desperté, Sane colocó alegremente al bebé en mis brazos.
Los recién nacidos tienen todos caritas arrugadas que se parecen entre sí, pero cuando Sane no estaba mirando, revisé las orejas de la niña. No había ninguna marca de nacimiento detrás del lóbulo. En ese momento empecé a dudar. ¿Había soñado la marca? Por suerte, no soy del tipo que se queda rumiando dudas. Si hay sospecha, actúo. Soportando el dolor, le pedí a Sane que sostuviera al bebé y dije que quería visitar a su cuñada. Sane se mostró reacio, pero al final tuvo que ocuparse de ambas mujeres tras el parto. En aquellos años, dar a luz solía significar quedarse solo un día en el hospital antes de volver a casa. Si mi hija realmente había sido cambiada, tenía que intercambiarlas de nuevo antes de irnos. Entonces casi no había cámaras de vigilancia. Tras confirmar que la hija de Lidia sí tenía la marca roja detrás de la oreja, empecé a planear cómo devolver a cada niña a su lugar. Solo hubo una oportunidad, cuando nos íbamos juntas a casa. Mientras Sane ayudaba a Lidia a salir por la puerta y a entrar en el auto, usé la mayor velocidad que he tenido en mi vida para cambiar las mantas de los bebés. Lidia aún no se daba por vencida. Me demandó, decidida a recuperar la herencia que Sane había dejado. Yo tenía el testamento en mi poder, ¿cómo iba a tener éxito? Además, Sane y Sofía nunca se habían hecho una prueba de paternidad. Después, empezó a jugar repetidamente la carta de la víctima, viniendo a mi casa a llorar y quejarse de lo difícil que era criar a Sofía y de que necesitaba dinero para su tratamiento médico. Pero la enfermedad de Sofía había sido descuidada por ella durante demasiado tiempo. Un día, Serena leyó un libro y bromeó conmigo, riendo: «Mamá, tú le contaste todo a papá antes de que muriera, ¿no tienes miedo de que reencarne y vuelva a vengarse? ¿Cómo podría existir la reencarnación en este mundo? Incluso si existiera algo así, no debería recaer en la cabeza de los tontos. Aunque reencarnara con los recuerdos de otra vida, probablemente yo seguiría siendo más que rival para él». Una mente conspiradora, profunda como el mar, termina ahogándose a sí misma. Es mejor ser abierto y honesto, y caminar juntos bajo la luz.